La oscuridad es total. No hay canto de pájaros, ni murmullo de agua, solo el silencio denso que antecede a la tormenta. Un relámpago rasga el cielo y por un instante la noche se ilumina para mostrar una silueta gigantesca que camina con paso torpe entre la nieve. No sabemos de dónde viene, pero sabemos que busca algo. Hace 200 años, en una mansión junto a un lago helado de Suiza, una idea comenzó a latir. No nació de los cuentos populares ni de las leyendas antiguas, sino de un desafío entre amigos y de un sueño que jamás debería haberse contado en voz alta. Aquella idea se convirtió en un experimento prohibido, en un acto de soberbia disfrazado de ciencia, y cuando la chispa tocó la carne muerta, lo imposible despertó. Su creador huyó asustado, el mundo lo llamó monstruo, pero él sabe que lo que realmente oculta su historia no es cómo llegó a la vida, sino por qué jamás se le ofreció un lugar para vivirla. Dicen que en una noche de tormenta, a orillas de un lago suizo, nació una de las criaturas más famosas y temidas de la literatura. No fue fruto de una leyenda antigua ni de un mito medieval, sino del ingenio de una joven de apenas 18 años. Su nombre era Mary Wollstonecraft Godwin, y aquel monstruo, su más inquietante regalo al mundo. Todo comienza en el verano de 1816. Europa atravesaba un extraño fenómeno climático. El cielo se teñía de gris, el sol apenas se dejaba ver y las cosechas fracasaban. Nadie imaginaba que la causa estaba en una erupción volcánica en Indonesia que había lanzado tanto polvo a la atmósfera que el planeta vivía lo que llamarían el año sin verano. Bajo un viento frío y cielos oscuros, un grupo de jóvenes intelectuales se reunió en una mansión junto al lago de Ginebra. Entre ellos, Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y Mary, quien aún no era su esposa. Una noche, Byron propuso un reto. Cada uno escribirá una historia de terror. Lo que parecía un juego literario se convirtió en una competición de imaginación y miedo. Durante días, Mary buscó inspiración sin éxito, hasta que una conversación sobre los avances científicos de la época despertó su curiosidad. En el siglo XIX, la electricidad y el estudio del cuerpo humano fascinaban a científicos y charlatanes por igual. Había quienes intentaban reanimar cadáveres con descargas eléctricas, un experimento que escandalizaba a la sociedad. Mary imaginó entonces, ¿qué pasaría si un hombre lograra devolver la vida, pero a un ser compuesto por partes muertas? Aquella visión la persiguió al dormir. Sueña con un estudiante de ciencias, pálido y obsesionado, inclinado sobre la forma de una criatura que empezaba a moverse. Despertó con el corazón acelerado y en la penumbra del cuarto supo que había encontrado su historia. No era solo un monstruo, era el reflejo de la ambición humana, del deseo de alcanzar lo prohibido. La novela que nació de esa inspiración, publicada anónimamente en 1818, no fue recibida con aplausos inmediatos. Sin embargo, con el tiempo, Frankenstein o el moderno Prometeo se convertiría en un punto de referencia en la literatura gótica y en la ciencia ficción. En la obra, el monstruo nunca recibe un nombre. Frankenstein es su creador, no la criatura, pero la cultura popular acabaría confundiendo ambas figuras, dando al ser sin nombre la identidad de su propio padre. El monstruo de Mary Shelley no era un simple villano. Hablaba, razonaba, sufría. No era producto del mal, sino del abandono. Rechazado y perseguido se transformaba en lo que el mundo temía de él. Esta complejidad moral es uno de los rasgos que lo diferenciaron de otros personajes del terror de su tiempo. Shelley parecía advertir, la verdadera oscuridad no está en lo que creamos, sino en cómo lo tratamos. Pocos saben que, en el momento de escribir la obra, Mary había sufrido la pérdida de un hijo. El duelo y el miedo a la muerte se entrelazaron en su imaginación. El relato de un hombre que intenta vencer la mortalidad cobraba así un sentido más personal y doloroso. Quizá por eso la historia no solo se siente como una advertencia sobre los peligros de la ciencia cinética, sino también como una elegía por lo que nunca vuelve. Con el paso de las décadas, Frankenstein saltó del papel al teatro, al cine y más allá. En el teatro, la criatura perdió voz y razón, convirtiéndose en un espectro amenazante, pero fue el cine el que moldeó su rostro para siempre. En 1931, Universal Studios estrenó Frankenstein, dirigida por James Whale, con Boris Karloff en el papel del monstruo. El guión cambió el sentido original, presentando a una criatura muda y trágica, iconizada con la frente plana, los tornillos al cuello y la mirada vacía. Curiosamente, ese aspecto jamás fue descrito por Shelley.
Ese monstruo del cine se volvió inmortal en carteles, revistas y secuelas. Peleó contra hombres lobo, vampiros y, en versiones cómicas, hasta contra comediantes famosos. Así, Frankenstein pasó a ser un habitante permanente del terror clásico, aunque cada versión lo alejaba un poco de la reflexión filosófica original. En 1994, Kenneth Branagh intentó devolverle esa profundidad con Mary Shelley's Frankenstein, interpretada por Robert De Niro. Aquella criatura volvía a pensar, hablar y sufrir, recobrando los tormentos que Shelley escribió. No tuvo el éxito del clásico de 1931, pero demostró que la historia seguía siendo poderosa. Frankenstein se infiltró en todos los rincones de la cultura: caricaturas, canciones, política, moda. Se convirtió en metáfora de cualquier creación que se volviera contra su creador. Y con los avances de la genética, la inteligencia artificial y la bioingeniería, la advertencia de Mary Shelley suena más actual que nunca. Al caer la noche y mientras el viento azota las ventanas, uno puede imaginar el rostro de la criatura caminando sola bajo un cielo negro. No es solo un monstruo, es cada sueño que alguna vez creamos sin saber cómo cuidarlo, cada hijo de nuestras manos, nuestras máquinas y nuestras ideas, abandonado a su suerte. El verdadero horror no es la carne cocida ni los relámpagos que dan vida. El verdadero horror es el vacío moral, la ausencia de responsabilidad, la frialdad de quien se aleja después de crear. El monstruo de Frankenstein es un espejo en el que vemos nuestros inventos, nuestras pasiones y nuestros errores, y como toda obra inmortal, nos persigue con preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Hasta dónde nos atreveremos a llegar en nombre del progreso? ¿Querremos a nuestras creaciones cuando dejen de parecernos perfectas? ¿Podremos mirar a los ojos a aquello que nos sobrevive? Quizá por eso, 2 siglos después, en cada laboratorio, cada taller y cada rincón donde una idea comienza a despertar, todavía se escucha, muy lejos, el eco de unos pasos pesados atravesando la nieve, el eco de un ser que nació en la imaginación de una joven y que jamás ha dejado de caminar por nuestras conciencias.